Esta es una prohibición expresa sobre la contratación de nacionales en respecto a los trabajadores extranjeros. Y esto obedece a que ambas proporciones pueden modificarse cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad. Y en este efecto el organismo ejecutivo debe, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, emitir las disposiciones en las cuales se pueda disminuir ambas proporciones hasta un 10%, es decir, de 90% a un 80% de trabajadores, y en el tema de pago de salarios de un 85 a un 75%. Esto siempre y cuando sea regulado y emitido por el Ministerio de Trabajo. Como les decía, en el aspecto de cada una de estas proporciones, por un lapso de 5 años para cada empresa, o aumentarlas hasta eliminar la participación de trabajadores extranjeros, siempre y cuando se dé esa capacitación o se pueda establecer que ya existe personal calificado en las ramas que no existía cuando se dio esa autorización, para que se garantice nuevamente y cubrir ese mínimo de 90% de trabajadores guatemaltecos y se pueda pagar por lo menos el 85% del salario a estos en sus respectivas empresas. Esto se hace en razón de garantizar siempre que la mayoría de trabajadores guatemaltecos puedan optar a estas plazas laborales y que no se vean con cierta desventaja ante el personal extranjero que pueda estar capacitado en cierta actividad, pueda estar capacitado por la profesión, por la expertise, porque en Guatemala no existen las capacitaciones o las profesiones correspondientes para que un guatemalteco esté preparado para el efecto, y por eso dichas autorizaciones son por 5 años, para que dentro de esos 5 años se garantice que la empresa se granjee esos servicios específicos y profesionales que no existen calificados en el país, pero que también en ese mismo término se capaciten a los trabajadores guatemaltecos para que al pasar los 5 años se pueda cumplir con ese precepto legal que establece el artículo 13. Es por eso que se da esa situación. No es que tampoco se trate de limitar la contratación de trabajadores extranjeros, pero sí garantizar la mayoría de los guatemaltecos, porque por obvias razones, pues es una situación que el Estado debe garantizar a la persona humana, al guatemalteco, y aparte que eso fomenta pues el crecimiento de la economía nacional. Asimismo, cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o controlada por otro ente, debe estar contratada por el mismo y que ingrese o haya ingresado al país a trabajar en el establecimiento o en desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de centroamericanos de origen. Esto quiere decir que cuando exista la necesidad de que haya una inmigración controlada por parte del organismo ejecutivo, puede contratar a estas personas que se dediquen a colonias agrícolas o ganaderas, siempre que haya una situación controlada por parte del Estado y que sea también en instituciones de carácter de asistencia social o de cultural, y que van a tener mayor preferencia o sin mayor obstáculo burocrático los centroamericanos de origen. Y esto obedece a una situación histórica que, como ustedes saben, los centroamericanos de origen, pues en algún momento para algunos derechos se refutan como guatemaltecos. Y para este aspecto, pues no tienen mayor traba burocrática. Entonces, esto es lo referente a la contratación de trabajadores extranjeros. Ya consignaron sobre el artículo 13 lo referente a contratación de trabajadores extranjeros, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Hablemos ahora acerca del ámbito de aplicación de lo que es el Código de Trabajo. El artículo 14 regula lo referente al ámbito de aplicación, por lo tanto,
solicito que como epígrafe del artículo 14 consignen ámbito de aplicación. Y el ámbito de aplicación del artículo 14 del Código de Trabajo establece que el Código de Trabajo y sus reglamentos son normas legales y de orden público, es decir, que son aplicables para todos los guatemaltecos dentro del territorio de la República de Guatemala y aquellos que se refuten como tales, y de los extranjeros domiciliados o en tránsito que estén sujetos a relaciones de trabajo. Y estos se deben de sujetar a las disposiciones siguientes, que son todas las empresas deben de tener esta legalización o inclusión dentro de sus normativas, todo lo correspondiente al Código de Trabajo. Sea cual sea su naturaleza, deben de aplicar todo lo referente al Código de Trabajo, sea las presentes y las futuras, es decir, las que se constituyan. Deben de aplicarse toda la normativa del Código de Trabajo, siempre y cuando no existan normas específicas. Otro de los términos de los ámbitos de aplicación es que todos los habitantes de la República de Guatemala están sujetos al Código de Trabajo, a excepción de aquellas relaciones de trabajo que sean especializadas o sean trabajadores del Estado, porque ahí ya están sujetos a otras normativas. Los nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero, es decir, todo aquel trabajador que sea contratado en Guatemala, se fue la luz aquí en mi casa, todos los trabajadores que sean contratados en Guatemala para los efectos correspondientes de prestar sus servicios en el extranjero, deberán de... Solo permítanme. ¿Sí me escuchan y me ven bien? Pregunto. Gracias. Estoy conectado a una red independiente, así que si se me corta, disculpe. Muy bien, continúo. La situación acá es que todos los nacionales contratados en Guatemala por empresas extranjeras y que presten sus servicios en el extranjero, de igual manera estarán sujetos a las disposiciones del Código de Trabajo. Por lo tanto, la aplicación del Código de Trabajo se atraviesa las fronteras siempre y cuando los trabajadores sean contratados en Guatemala. ¿Sí? No voy a poder leer el código, pues voy a ver acá si lo logro ver. Muy bien, eso es en cuanto al ámbito de aplicación del Código de Trabajo. Hablemos ahora acerca de lo que establece el artículo 14 bis del Código de Trabajo, correspondiente a la prohibición de discriminación, y que dentro de este mismo precepto se encuentra el principio de igualdad. Anotémoslo, por favor, como epígrafe del artículo 14 bis. Principio de igualdad o prohibición de discriminación. Y este precepto pues establece que se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores en las empresas o sitios de trabajo de propiedad particular o en los que el Estado cree para los trabajadores en general. Esto debe establecerse como que el acceso de los trabajadores puedan tener a los establecimientos no puede condicionarse al monto de sus salarios
ni a la importancia de sus cargos que desempeñen. De igual manera, a las características personales que puedan tener por motivo de raza, religión, credos políticos, situación económica, y que también ahora está muy de moda el aspecto del tema del género, ¿verdad? En que se dice que existe una preferencia para cierto género, que cierto género devenga una mayor cantidad de salario, y pues de igual manera esa discriminación no se puede dar ni tanto en la contratación del inicio de la relación de trabajo como en el desarrollo de la misma. Obviamente, aquí hay mucha tela que cortar y tendríamos que hablar que en donde sí existe la discriminación como tal y en algunos casos en concreto. Por lo tanto, para ir concluyendo, quiero que me hagan un pequeño ensayo correspondiente a la discriminación que sucede por razón laboral en Guatemala. En una hoja puede ser 2 páginas, es decir, una hoja, 2 páginas, con su nombre, número de carnet, y van a plasmar su punto de vista en cuanto a la realidad de la discriminación laboral en Guatemala, que está regulada en el artículo 14 bis del Código de Trabajo. Eso sería para el próximo miércoles, se los voy a dejar para el próximo miércoles. Por favor, lo van a subir de igual manera cuando cree el vínculo en Classroom, y prácticamente terminamos el día de hoy con esto, con la clase. Por favor,